Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar nuestro encuentro agradeciéndoles y también dando gracias a Dios por todas sus oraciones, por nuestros sacerdotes que están atravesando por esta situación tan peligrosa del COVID-19. Anoche, ya desde ayer les decía que tenemos 2 sacerdotes en situación delicada. Uno de ellos, les informé anoche, lo hemos tenido que internar porque ya su absorción de oxígeno estaba muy baja. Gracias a Dios hemos llegado a tiempo, todo parece ser que va mejorando, le han puesto oxígeno, etcétera. Ha pasado la noche y ahora nos está acompañando a través del Facebook, por lo que me dicen, el padre Denis. Lo saludamos desde aquí con todo cariño y le hacemos presente nuestras oraciones. Les quiero agradecer de corazón porque sé que todos ustedes han rezado, todos los sacerdotes también estamos rezando y el Señor pues lo va ayudando a nuestro querido padre Denis, vicario parroquial de la parroquia Cristo Obrero. Y también el padre Richard, que es de los 2 sacerdotes, los 2 son sacerdotes jóvenes. El padre Denis tiene menos de 40 años y el padre Richard estará en torno a los 30 aproximadamente, no creo que llegue a los 30 años todavía. Gracias a Dios, a él se ha comenzado su tratamiento muy rápido. Él ha dado negativo en la prueba serológica, que es la prueba rápida, pero todavía hay que esperar unos días para, en caso, según cómo vaya evolucionando, se haga la prueba molecular. El padre Richard, que es administrador parroquial, nuevo en la parroquia Santísima Cruz de Acequia Alta. Seguramente también nos está viendo, así que también los saludamos al padre Richard y le hacemos presente nuestras oraciones. Estos hermanos nuestros, queridos hermanos y hermanas, que han contraído el virus, el padre Denis seguramente lo ha contraído, es seguro que lo haya contraído porque las pruebas moleculares así lo ha determinado. El padre Richard todavía no se sabe, pero en todo caso, en ambos sería por estar junto con ustedes, junto con los fieles, dedicándose sobre todo en este tiempo a lo que se han dedicado, pues aparte, por supuesto, de escuchar a los fieles que venían a confesarse a la parroquia o a pedir alguna ayuda, sobre todo han estado saliendo para llevar los alimentos en esta campaña Esperanza en Emergencia, como saben, estamos llevando en toda la arquidiócesis. Y por más precauciones que uno tome, algunas veces, pues vamos a tantas casas, vamos a tantos lugares, personas, hermanos nuestros, tantas veces muy necesitados, que a lo mejor ni siquiera tienen agua en su casa, y uno sin darse cuenta, el virus nos contagia. Pero bueno, la buena noticia es que el padre Denis está mejorcito, y Dios quiera pues que pronto pueda salir ya del hospital y estar nuevamente con nosotros y recuperarse para seguir ejerciendo el ministerio. Para el encuentro de hoy he pensado ponernos al día en varios asuntos de nuestra iglesia particular, de nuestra arquidiócesis, que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas. Todo indica, parecería ser, que en efecto, la cuarentena con esta restricción de este aislamiento social, parecería ser que en efecto va a terminar el día domingo. Así que, de ser así, ya en los días siguientes, estarán ustedes debidamente informados, iremos abriendo paulatinamente nuestros templos, pero eso sí, quisiera pedirles a todos, que en la medida en que los vayamos abriendo, esto es un tema que todavía tenemos que terminar de definir entre todos los obispos del Perú, aunque cada obispo luego en su diócesis puede seguir su propio proceso, pero sí lo que les quiero pedir es que cuando abramos los templos vayamos con sumo cuidado. Naturalmente la capacidad de ingreso será limitada para mantener las distancias personales y entonces naturalmente no podremos concurrir en la misma cantidad de personas o de fieles en cada celebración. Y si uno llega un poquito tarde, o no tarde, sino un poquito después que otros, y la persona encargada en la puerta le dice no puede entrar,
porque ya la capacidad está al límite. Yo les rogaría que en esto seamos humildes y aceptemos y no tratemos de imponernos con la violencia de palabras o lo que fuera, porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Yo pediría a cada sacerdote que tenga un equipo, ¿no?, de acogida y al mismo tiempo un equipo de supervisión de que se cumplan con todas las pautas que vamos a dar en el protocolo específico que hemos preparado para nuestra arquidiócesis. Ese equipo, naturalmente, tendrá que ser compuesto por ustedes, o sea, en esto también les quiero pedir a todos esta disponibilidad. Naturalmente, los que formamos parte de la población vulnerable, sea por edad o sea por alguna situación física, no podemos formar parte de este equipo, y de suyo, lo mejor en el caso de personas mayores o personas que sufren de hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, etcétera, lo mejor es que a las misas todavía no vayan, especialmente a las misas dominicales, ¿no?, que seguiremos transmitiendo a través del Facebook del Arzobispado. De todo esto les hablaré un poquito más adelante, pero sí quería anticiparme para pedirles esto: les ruego, seamos reflexivos, por un lado, y colaboremos todos. Los párrocos, repito, diré que hagan esta convocatoria, ustedes mismos, con toda razón, me están pidiendo, lo mismo yo le estoy pidiendo al Señor hace tiempo, que llegue el día en que podamos retornar a los templos, porque lo deseamos todos, ustedes y nosotros los pastores. Pero así como lo pedimos, naturalmente también para que esto sea posible necesitamos la colaboración de todos. Así que les ruego desde ahora que cuando los párrocos los convoquen, aquellos de ustedes que puedan, se presenten como voluntarios para ayudarnos a mantener el orden y a que se respete el protocolo que va a regir para nuestros templos. La idea es que durante la semana los templos estén abiertos para que puedan ir a rezar ante el Santísimo o ante alguna imagen de la cual cada uno de ustedes puede ser devoto. Naturalmente, con la apertura de los templos, jornada completa, entonces esto facilitará digamos que la afluencia o que haya más fluidez en la entrada y salida del templo y que no ocasionemos aglomeraciones. Uno, dos, en cuanto a las misas, estoy autorizando a los sacerdotes para que normalmente un sacerdote puede celebrar solo 2 misas diarias y 3 en domingo. Los estoy autorizando para celebrar hasta 3 misas diarias y hasta 5 misas cada sacerdote en domingo, de modo tal que las parroquias donde hay 2 sacerdotes, que son la mayoría de parroquias, puede haber hasta 10 misas dominicales para que también ustedes se puedan distribuir a lo largo de los distintos horarios y así evitar que nos aglomeremos. Todo esto naturalmente sujeto a que la cuarentena termine este domingo y que el gobierno no dé otro tipo de normas. La conferencia episcopal, los obispos hemos presentado formalmente al gobierno para su información y para cualquier sugerencia que nos quieran dar el protocolo que hemos aprobado los miembros del Consejo Permanente, y hasta el momento no nos han hecho ninguna sugerencia ni observación, pero repito, lo iremos aplicando poco a poco. Ya los mantendremos informados. Eso era lo primero que les quería decir. Lo segundo, volviendo al tema que les comentaba el padre Denis y el padre Richard, la campaña Esperanza en la Emergencia. Y esto también les quiero agradecer de todo corazón, porque he visto cómo tantísimos de ustedes han participado y siguen participando en esta campaña. Las primeras donaciones que fuimos recibiendo, pues eran donaciones, por supuesto, algunas empresas que están en mejor posición, han hecho donaciones, digamos, de cantidades bastante fuertes. Y luego otros hermanos, seguramente varios de ustedes y otros, pues ponían donaciones de 200 soles, 300 soles, 500 soles, etcétera. Pero desde el día que les dije que también aquellos hermanos que tienen menos ingresos o posibilidades económicas más limitadas, los invité también a colaborar. Les dije, aunque sea pues 10 solcitos, 20 solcitos,
y les agradezco de corazón, les agradezco a todos, desde las empresas que han puesto cantidades importantes, o más que importantes, grandes de dinero, hasta aquellos de ustedes que han puesto sus 10 solcitos, sus 20 solcitos, porque sé que cada uno está poniendo aquello que puede y que todo lo estamos haciendo de corazón. Y esto se los agradezco profundamente, porque gracias a ustedes, sin duda, nosotros del Arzobispado hemos hecho, digamos así, de una reservita, de unos ahorritos que teníamos, hemos hecho la contribución más grande, incluso más grande que la que puedan haber hecho todas las empresas, pero no obstante eso, les decía, sin ustedes, sin todos ustedes, no podríamos estar llevando esta campaña que hasta ahora hemos dado de comer con estas canastas familiares, víveres para más de 50.000 personas, más de 50.000 hermanos nuestros aquí en Arequipa que estaban pasando por necesidad. Y gracias a ustedes también quiero agradecer a hermanos nuestros de otras partes del Perú y también del extranjero que están haciendo llegar sus donaciones. La necesidad sigue, así que les invito a perseverar, ¿no? A perseverar. Y sé que muchos de ustedes podrían poner esos 10 solcitos que todavía no los han puesto, los animo a ponerlos, los animo a colaborar. ¿Por qué? Porque como todos nosotros conocemos el episodio, cuando Jesús se encuentra con esa multitud que lo había seguido, estaban fuera de la ciudad, él predicando, y los apóstoles le dicen, maestro, ya es tarde, déjalos que se vayan a su casa, no han comido. Y Jesús les dice esto, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Es parte de la misión de la Iglesia el estar cerca de nuestros hermanos cuando están pasando por necesidad. Y claro, y los apóstoles le dicen, pero no tenemos más que 5, hay un niño aquí, nadie tiene nada, solamente hay un niño pequeño, el más pequeñito de todos, que tiene 5 panes y 2 peces. Y este niño pequeño, que tenía nada más que eso, lo pone a disposición y con eso el Señor multiplica. El Señor multiplica los panes cuando los pequeños, cuando todos participamos, también los pequeños. También los pequeños me refiero a los que tenemos menos posibilidades, ¿no? En este sentido, en el sentido de la palabra. Así que es muy importante ese desprendimiento que cada uno pueda hacer. El Señor los bendecirá, se los digo por propia experiencia, el Señor los bendecirá y nos centuplicará todo lo que hacemos en favor de nuestros hermanos más pobres y necesitados. Los quiero invitar entonces a no bajar la guardia y a seguir aportando. En el banner con las cuentas, está también en el Facebook, he pedido que lo vuelvan a poner, para que lo tengan todos a la mano, para que podamos seguir ayudando a nuestros hermanos. Luego también, como saben, comenzamos, les anuncié hace unas semanas, otra campaña, una campaña muy importante, que se llama Protege a un médico, y que, como les dije, está orientada a donar kits con estos instrumentos de primera necesidad para los médicos que están atendiendo a nuestros hermanos que están infectados por el COVID. Es para ellos la donación. ¿Y por qué para ellos la donación? Porque más allá de las intenciones, yo no entro en las intenciones, la realidad es que se necesita de estos, digamos, utensilios, se necesita muchísimo, tienen una alta rotación. Y lamentablemente nuestros hospitales no se dan abasto. Ya hay médicos que no solamente están arriesgando su vida por atender a nuestros hermanos que están infectados, arriesgando su vida, su salud y la de su familia, y ellos mismos tienen que comprarse aparte estos instrumentos porque, repito, a los hospitales no llega lo suficiente. Entonces, qué mejor que nosotros también colaborar, porque si alguno de nosotros se enferma, son ellos los que nos van a atender, y aparte, aunque no nos enfermemos, creo que es también una bonita manera de expresar nuestro agradecimiento a estos hermanos nuestros. También he pedido que vuelvan a poner en el Facebook del Arzobispado el banner
porque todavía ahí sí las donaciones, todavía estamos muy bajitos, muy bajitos. Yo creo que todavía no hemos llegado a los 5.000 soles, ya tenemos 2 semanas, y entonces ahí sí les pediría que todos aquellos que puedan hagan digamos, un ejercicio de desprendimiento ofreciéndoselo al Señor, esta donación será canalizada naturalmente por el arzobispado. Esta campaña se está llevando junto con la Coordinadora Regional por la Vida y la Familia, que es la que todos los años organiza el Corso por la Vida y la Familia, donde participamos. Creo que el año pasado fueron 170.000, 180.000 personas, etcétera. Y ustedes se han dado cuenta que jamás ellos han pedido una cuota para participar. Absolutamente, la coordinadora, que está compuesta por una serie de instituciones de la sociedad civil, naturalmente de inspiración católica, pero el Corso en que también participan otras instituciones, entidades del Estado, comunidades cristianas no católicas, miembros de otras religiones, toda esta gran fiesta, y son estas asociaciones promotoras a través de la Cor Vida los que han asumido a lo largo de estos 14 años prácticamente todos los gastos, que ustedes saben que son bastantes, y que ahora pues son ellos los que van a canalizar, digamos, nuestras ayudas. Son personas, por supuesto, íntegras, honestas, transparentes, así que también los invito a sumarnos a esta campaña. Luego una tercera campaña, fíjense cuántas campañas tenemos, ¿no? Es muy bonito esto porque les decía, en estos días hemos hablado bastante a lo largo de estas semanas, hemos hablado bastante de que Jesucristo no ha fundado la Iglesia en función de sí misma, ¿no? Y también les advertí el otro día ante el riesgo de ser simplemente consumidores dentro de la Iglesia. Este término consumidores lo tomé del Papa Francisco, que en muchas ocasiones, desde el inicio de su pontificado, él ha venido acentuando esto, ha venido acentuando este riesgo que tenemos nosotros de vivir, lo tenemos todos como riesgo, de vivir la fe, digamos así, o más que la fe, porque esto ya no se llamaría fe, sería hacer del cristianismo una religión, digamos así, vivida en función de mí mismo, de mi bienestar personal, de mi salvación personal, la mía y de los míos, encerrándome en mí mismo, volviéndome autorreferencial y, como el Papa lo dijo alguna vez, incluso mirándome solamente el ombligo, es decir, apropiarme de Dios en función mía, ¿no? Y esto justamente sería, si alguno viviera así, entonces sería un signo visible, patente, de que de suyo no tiene fe y que lo que está intentando hacer es instrumentalizar a Dios, ¿no? Porque lo propio del cristiano, es decir, de aquel que se encuentra, que ha tenido un encuentro con Jesucristo, lo propio es el vivir, dice el Papa Francisco, descentrado. Es decir, no vivir centrado en sí mismo, en sus gustos, en sus intereses, en su propio bienestar, sino vivir en el otro, que eso es, además, en realidad, el inicio de la vida eterna. Cuando uno comienza a tener un poquito de vida eterna, empieza a aparecer en nosotros y luego va creciendo. El signo típico, ¿saben cuál es? Que uno sale de sí mismo, y que brota del corazón este deseo de amar al otro, de servir al otro, de ponernos a los pies del otro, de compartir con el otro todos nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo, absolutamente todo. Esto es un signo, ¿no? Y entonces, claro, es bastante comprensible que uno diga, bueno, protege un médico, sí, pero los médicos tienen un sueldo, yo ni siquiera tengo esto, ya veo que lo poquito que tengo se me va terminando. Valdría la pena arriesgar porque Dios ha prometido el 100 por 1, pero bueno, eso no se puede tampoco obligar ni presionar.
¿no es cierto? El médico, bueno, muy bien. Lo otro, los alimentos, oye, pero monseñor, yo también estoy sin alimentos, más bien he sido yo uno de los beneficiados y les agradezco a mis hermanos porque gracias a ellos, a colaborar en esta campaña, mi familia y yo por lo menos estamos estirando un poquito nuestra canastita. No podemos tampoco colaborar en esto. Bueno, sí, se comprende, lógico, lógico. Nadie juzga a nadie de ninguna manera. Entonces tenemos otra campaña, que esta es gratis, totalmente gratis, y sin que gastes un sol, porque si no puedes gastarlo, pues paciencia, no pasa nada, nadie te lo va, no faltaba más, pues no, al contrario, estamos para ayudar. Esta otra campaña no cuesta nada, que es la campaña que hemos lanzado a través de nuestra pastoral juvenil, que se acuerdan, se llama Enciendo una luz y comparto esperanza. Esta campaña ya nos queda nada más que esta semana y la siguiente. Termina, es una campaña por el tiempo de Pascua y termina el domingo de Pentecostés. Quiero agradecerles porque sí, ciertamente han subido cientos de videos. ¿Se acuerdan qué consiste esta campaña? Consiste en filmarse uno con su propio celular, un videíto muy cortito de 1 minuto, digamos así, 1 minuto y medio, en el que uno enciende una velita, ¿no es cierto? Primero se presenta, mi nombre es tal, soy de la parroquia tal, o soy del movimiento de la comunidad cual, etcétera, y yo quiero encender esta luz, y pedirle al Señor, o pedirle a la Virgen, algo, y pides lo que el Señor te inspire, ¿no? Lo que el Señor te inspire. Luego, ¿no? Y dices esto, entonces comparto, enciendo esta luz y comparto esperanza. Te invito a hacer tú lo mismo. Y está ese videíto que es muy sencillo, entonces luego se entra al Facebook se llama Pastoral Juvenil Arequipa, y se cuelga ese videíto, pero además lo pasas a todos tus contactos, ¿no? Porque de esa manera estamos llevando un poco de esperanza. Les digo, hermanos, que entre los mensajes que yo voy recibiendo, mucha gente me está agradeciendo esto. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes que han participado, porque son cientos de videos los que ya se han subido, pero quería invitarlos también, digamos así, a esta etapa final, a ver si podemos multiplicar los videitos, porque también es cierto que mucha gente, es impresionante. Ustedes que estamos aquí juntos por este medio, cada uno sabe cómo está llevando este tiempo, no solamente por no salir del hogar, no por salir de la casa, que siempre es una limitación, por supuesto, pero también este tiempo de otro tipo de limitaciones, ¿no es cierto? Porque están los niños en casa, tenemos que ingeniárnosla para acompañarlos en sus clases virtuales, hacer las tareas con ellos, jugar con ellos, porque los niños necesitan jugar, los que son más grandecitos tenemos que estar atentos a que hagan también sus tareas, que no estén perdiendo mucho tiempo en las redes. Se comprende. Las casas, pues, gracias a nosotros en general, pues nuestras casas son de dimensión limitada, es lógico, y también pues de estar todo el día moviéndonos dentro de la misma casa, pues a lo mejor en un momento nos rozamos y alguna ofensa, algún momento de irritación, sabemos que no es fácil. Por otro lado, muchos hermanos con razón también pues temen contraer esta enfermedad, otros naturalmente están nerviosos, repito, por la situación económica, etcétera, y en esta situación parece, digamos, una cosa insignificante este reto, como le llaman los jóvenes, esta campaña, pero en realidad muchos me están diciendo, Monseñor, gracias, gracias porque me llegó a tiempo este video, gracias por los encuentros que tenemos al mediodía, me están ayudando, me han ayudado a lo largo de todas estas semanas a no desesperarme. Anoche mismo una persona, una señorita me decía esto, me decía, Monseñor, estaba al borde de la desesperación, una persona que no es de Arequipa, y me dijeron, me pasaron la voz de que usted estaba teniendo unos encuentros a mediodía, estaba al borde de la desesperación. Y gracias a Dios he empezado a participar también con mis hermanos de Arequipa y estoy ya más tranquila. Es impresionante, o sea,
y esto lo podemos hacer todos, ¿no? Así que los invito en esta última etapa de la Pascua a subir sus videitos. Y también quiero aprovechar para agradecer a todos los que han subido. Me veo todos los videos, no se crean, todos los videos, uno por uno voy entrando. Y hay videos tan lindos. Quiero agradecer a los niños, porque desde que los invité en el encuentro que tuvimos hace unas semanas, he visto cómo han ido participando niños de las parroquias, niños de comunidades, niños de movimientos, niños de hermandades. Los niños de la Hermandad del Señor de los Milagros son muchísimos, muchísimos los que han subido sus videitos, que son tan bonitos, niñitas pequeñas, niñitos pequeños, luego también familias, todos juntos, hacen su video, los voy viendo, repito, uno por uno, ahí me voy encontrando también con tantos de ustedes que nos conocemos, de las parroquias, de la arquidiócesis, de tantos encuentros, y realmente me alegra muchísimo, muchísimo verles, y les agradezco por esto, y los animo a los que todavía no han hecho este reto, a hacer este reto Enciendo una Luz, comparto esperanza. Luego, otra noticia también que les quería dar, todo esto para ponerlos al día, ¿no? Porque hablamos de una cosa, hablamos de otra, y digo, bueno, pensé hoy día vamos a ponerlos al día de todo, ¿no? Otra cosa que les quería hablar también es, ustedes se acordarán, el viernes 8 de mayo, en este encuentro de mediodía, les hablé de una situación un acto sumamente delicado y realmente perverso que se ha realizado desde el gobierno en este tiempo de la pandemia, que fue esta resolución ministerial del Ministerio de Salud que aprueba unas directivas, ¿no?, para el tiempo del COVID, y les informé que esa directiva que es una directiva de 12 páginas más o menos, con letra muy pequeñita. Ahí entre todas esas letras pequeñitas tenía un par de párrafos sumamente delicados. Lo digo por si alguno no participó el día 8 de mayo, dos párrafos sumamente delicados. Uno, a través del cual se abre la puerta al aborto, ¿no?, bajo este eufemismo, esta palabra ambigua, como dije ese día, que dice valorar, ¿no?, el término del embarazo en cualquier momento, ¿no?, en cualquier momento, es decir, porque no pone ningún plazo, no pone ningún plazo cuando la salud de la madre, digamos así, pueda verse en peligro por el COVID-19. Y ese día les expliqué que aquí hay dos problemas sumamente graves. Primero, que dice finalizar el embarazo en cualquier momento. En cualquier momento significa, por ejemplo, ¿no?, que si un niño es viable, yo personalmente no sé a partir de cuánto tiempo puede vivir fuera del útero de la mamá, eso lo saben los médicos, pero digamos si falta una semana para que ese niño sea viable, es decir, porque falta una semana, porque faltan 3 días, en lugar de esperarme 3 días, ya me están diciendo que tengo el derecho, y no solamente el derecho, sino que es el médico el que debe, digamos así, orientar o animar a la paciente para que se provoque un aborto y asesine a un niño que ya está bastante formado dentro de ella. 1. 2, dice, cuando la salud de la madre corra riesgo, y la pregunta es, cuando uno tiene COVID, corre riesgo. También corremos riesgo cuando no lo tenemos. Entonces, no dice ni siquiera la palabra grave. No dice la palabra, ni siquiera usa la palabra grave. Yo les estoy hablando de memoria, pero así se los digo con toda certeza. No dice grave riesgo, no dice grave riesgo. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, que esto es muy grave naturalmente, porque esta directiva tiene el mismo nivel, digamos, el mismo rango de lo que mal también se llama el protocolo de aborto terapéutico, ¿no? Y entonces ni siquiera se puede decir que lo que están intentando decir no es que ya hay un protocolo que dice
los casos que dice en qué casos sí, en qué casos no, pero no, este es otro protocolo. Este es otro protocolo del mismo rango y en consecuencia se está abriendo la puerta, lamentablemente, al aborto, es decir, asesinar a un niño en el vientre de su madre. Que hay personas que, llevadas por el miedo, por el temor, pueden ser orientadas por ahí cuando sabemos, cuando todo esto ya lo hemos dicho, que durante este tiempo de COVID han nacido bastantes niños en todas partes del mundo con las mamás que estaban infectadas por este virus y ni la mamá le ha pasado nada ni al niño tampoco. Entonces por ahí. Pero lo otro también muy grave, como les dije el otro día, es esta orden, es una orden de distribuir de modo masivo en todos los centros de salud del Estado, no solamente todo tipo de anticonceptivos, sino lo que es peor, todo que eso ya es malo, pero lo que es peor, lo que se llama la píldora del día siguiente. Y lo dice expresamente el documento, incluso a adolescentes, es decir, a niñas a partir de los 12 años de edad, sin necesidad de que lo sepan sus padres y sin conocer la historia clínica. Es decir, la distribución totalmente irresponsable, sin siquiera preguntar a la niña o a la mujer cuáles son sus antecedentes clínicos. No vaya a ser que esta píldora, que es una bomba hormonal, ¿no?, pueda tener contraindicaciones. Aquí no hablamos, perdónenme, de lo moral, que podríamos hablar también, porque es gravísimo esto, ¿no? Moralmente grave, incluso desde el punto de vista jurídico. Les expliqué el otro día, hemos leído juntos el pronunciamiento de los abogados de ética, de la Asociación Ética y Derecho, donde van analizando cómo es una norma inconstitucional, una norma, es decir, una norma ilegal. Pero bueno, vamos a otra cosa, es el aspecto médico también, el aspecto médico. Es decir, jamás se puede dar un tipo de fármaco tan fuerte a una persona sin tener en cuenta su historia clínica. Muy bien, pues esto que lo denunciamos aquí el día viernes 8 de mayo, si alguno no ha visto el video, si no participó, el video está colgado en el Facebook, en ese mismo Facebook, en la sección videos, busquen viernes 8 de mayo. Ciertamente no han faltado las reacciones, gracias a Dios, porque los arequipeños en esto, gracias a Dios, sabemos entender con facilidad las cosas, nos damos cuenta de la gravedad de las cosas, y también, hermanos nuestros, de otras partes, gracias a Dios, la gran mayoría de reacciones han sido naturalmente buenas, favorables, y han agradecido porque no sabían. Y para mí es muy importante que ustedes, papás, mamás, estén atentos con sus hijitas, porque fíjense lo que les quieren hacer. Pero además, luego también naturalmente han habido algunas reacciones negativas, sin ningún argumento, solamente insultando. Ya sabemos, el insulto es el argumento de los que no tienen argumento, ¿no? Así se dice. Cuando tienes un argumento, contrastamos argumentos. Y si no tienes argumentos, solamente te queda insultar. Pues bien, paciencia. Nosotros no vamos a volver insulto por insulto. Pero, fíjense ustedes, el Colegio Médico de Arequipa, a los pocos días de haber nosotros hecho esta denuncia pública, el Colegio Médico de Arequipa ha sacado también, emitido también su pronunciamiento, que lo tengo aquí, el pronunciamiento número 04 del Consejo Regional del Colegio Médico de Arequipa, lo emitió el 10 de mayo, lo nuestro fue el 8 de mayo. Y dice así, no lo leo todo porque es un poco largo, pero lo pueden encontrar seguramente en la página web del Colegio Médico del Perú, _región, Consejo Regional Quinto, que es el de Arequipa. Dice así, entre otras cosas, empieza diciendo que los casos de infección por el COVID-19 han aumentado sostenidamente en nuestro país, rebasando las acciones insuficientes realizadas por el gobierno, lo que ha puesto en evidencia el abandono del sistema de salud que se ha venido dando en las últimas décadas, ciertamente por los gobiernos de turno, incluyendo, dicen, este gobierno. Segundo, que el ministro de Salud
y el gobierno central han desatendido la situación de salud en las regiones, dejando a los gobiernos regionales sin asesoramiento y permitiendo que la situación en el norte y el oriente del país sea catastrófica, como todos nosotros sabemos que realmente es una situación más allá del límite. Pero dice así, y que en esta coyuntura, en donde vienen falleciendo cientos de peruanos, se aproveche, atentos, se aproveche para implementar innecesaria e inoportunamente políticas de planificación familiar con la Directiva Sanitaria número 094 del MINSA, atentos, promoviendo el aborto injustificado, sin aval científico en la gestante, y la anticoncepción libre en adolescentes, lo que atenta contra la vida y va en contra de la Constitución que protege a la persona desde el momento de la concepción. Esto es lo central, digamos así. Un buen médico sabe una cosa, que él ha hecho lo que se llama el juramento hipocrático, que consiste en dar su vida por salvar a las personas, por custodiar la salud y la vida de las personas. Todo buen médico sabe, queridos hermanos y hermanas, que cuando está delante de una mujer gestante que tiene un niño en su barriguita, está delante de dos pacientes, no solamente de uno. Y todo médico serio sabe que cualquier fármaco debe ser fármacos que tengan ciertos efectos, no pueden jamás ser entregados, como he dicho hace un momento, sin conocer las posibles contraindicaciones. Y es por eso que el Colegio Médico en Arequipa ha levantado la voz. Pero no solamente ellos, fíjense, el otro día, el día 8, leímos juntos el pronunciamiento, y he dicho, de abogados, ética y derecho, el pronunciamiento de los médicos, de una asociación de médicos que se llaman Médicos por la Vida, hasta el pronunciamiento de los jóvenes, jóvenes arequipeños, profesionales o universitarios de últimos años, a través de este colectivo que se llama Vida Joven. Luego ha salido un video, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se han pronunciado, el otro día todavía no lo habían hecho, ahora el Colegio Médico, y fíjense también la Asociación de Obstetras, esta Asociación de Obstetras que sacó su pronunciamiento un poquito largo, no lo vamos a leer todo, son 3 páginas, el día 13 de mayo. Asociación de Obstetras por la Vida, como tienen que ser todas las obstetras, ¿no? Y ellas van poniendo uno por uno estos puntos, y dentro de esto dice así, dice, hasta el momento no hay evidencias que demuestren en gestantes mayor riesgo de severidad de la enfermedad del COVID, ni la transmisión vertical o presencia viral en el líquido amniótico, sangre de cordón, flujo vaginal, hisopado faríngeo neonatal ni leche materna. Es decir, se evidencia la incoherencia, esa es la palabra que usa, la incoherencia entre la realidad de los hechos y lo que dispone esta directiva, que dice textualmente, valorar finalizar el embarazo en cualquier momento, así lo dice, en cualquier momento, en caso que se encuentre en riesgo, como decía, ni siquiera en grave riesgo, nada más en riesgo, la vida de la gestante infectada por el COVID-19. Citan el Código Penal, ¿no?, que tipifica como un delito el aborto, y dice así, nuestra profesión está regida por el Código de Ética y de Ontología Profesional del Colegio de Obstetrices del Perú, en cuyas disposiciones generales dice, la obstetriz y el obstetra velarán con interés y respeto por la salud y la vida humana desde el momento de la concepción, y aún bajo amenaza mantendrán las normas éticas del Código de Obstetrices del Perú y respetarán las leyes y disposiciones vigentes en el país, absteniéndose de actividades o manifestaciones incompatibles con la dignidad profesional. Y luego, respecto a la distribución de esta píldora del día siguiente, dicen, se atenta contra el derecho a la información de las mujeres, porque simplemente es distribuir, fíjate, una cosa gravísima, ¿no? Y la elección adecuada, así como contra la patria potestad de los padres, tratándose de adolescentes que no tienen responsabilidad civil reconocida por el Código del Niño y del Adolescente, el suministro de la OE,
la píldora del día siguiente, sin indicación médica, carece de todo principio ético y científico en los profesionales de la salud y entra también en conflicto con los principios del Código de Ética y Ontología Profesional del Colegio de Obstetrices. Y por eso termina diciendo, esta pandemia ha traído miedos, tensiones, riesgos y confusiones, pero la libertad no está en escoger las cosas, sino en saberse escogido y acogido, sin miedo a los riesgos que surjan en el camino. Por eso, usando nuestra libertad de expresión, decimos que la verdadera libertad es crear desde lo profundo la posible actitud que nos dispone a enfrentar la vida dando un verdadero servicio de calidad. Pues bien, como vemos, los profesionales siguen uno tras otro también pronunciándose. Me surgió a mí la duda, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué hacen esto? ¿No? Creo que lo comentaba ese 8 de mayo. ¿Por qué hacen esto? O sea, ¿cómo una persona puede ser tan mala, o un grupo de personas tan malas, de aprovechar este momento de confusión, de miedo, para introducir una ideología? Porque todo esto es producto de una ideología. Y detrás, naturalmente, hay intereses económicos enormes. Porque luego, lo que decíamos el otro día, imagínense lo que es proveer de abortos para todo el Perú, proveer de píldora al día siguiente para todo el Perú. Son millones y millones y millones de soles que en lugar de ir a las mascarillas, a los guantes, que nosotros tenemos que hacer campaña para nuestros pobres médicos arequipeños, y son millones y millones que se gastan en estas cosas cuando en Iquitos hemos visto que la gente se muere porque ni siquiera tenía un oxígeno para ponerse. Y veía el otro día que no sé quién, de no sé dónde, mandaron balones de oxígeno vacíos. O sea, una cosa, y millones en esto. ¿Por qué? Una pregunta que naturalmente surge. ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Y gracias a Dios, a los pocos días encontré la respuesta sin buscarla, aunque era la respuesta que yo ya me temía. Fíjense, el día 6 de mayo se había emitido, el 6 de mayo se había emitido una declaración conjunta firmada por 59 países. La noticia la dio la agencia de noticias Así Prensa. 59 países firman declaración conjunta para promover el aborto en medio de la pandemia. 59 países liderados por países como Francia, como Canadá y otros, que el aborto es totalmente libre y que están movidos ellos por una ideología muy concreta que el Santo Padre ha calificado de una ideología de la muerte, una ideología del descarte, una ideología del descarte que descarta personas con mucha facilidad, niños por nacer, personas enfermas, ancianos, etcétera, a través de la eutanasia, el suicidio asistido, el aborto, en fin. Entonces, entre los países firmantes, como repito, que están medio liderados por Francia, Canadá, etcétera, entonces también se encuentran Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Perú. Y pone esta noticia, la pueden encontrar en esta agencia de noticias Así Prensa, que saca su boletín diario, y dice así: la financiación de la salud y lo que se llama los derechos sexuales y reproductivos, que incluye el aborto, la píldora del día siguiente, todo esto, debe seguir siendo una prioridad para evitar un aumento de la mortalidad materna y neonatal, etcétera, etcétera, una mayor necesidad insatisfecha de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros. Es decir, bajo el eufemismo de derechos sexuales y reproductivos, en el fondo lo que ha pasado es que se nos ha impuesto, porque fíjense qué curioso que justo esto sucede en plena pandemia, cuando los estados, países como los nuestros, Perú, Ecuador, etcétera, necesitamos ayuda del extranjero. No podemos afrontarla solos. Y es en estos momentos justamente donde se firma esta declaración que no tiene absolutamente ningún sentido. Es entonces
Y luego, no voy a leerlo todo porque nos extenderíamos mucho, pero dice, esto se ha venido ya gestando desde las Naciones Unidas, gestando en otros organismos internacionales, que como los que conocemos un poco de estas cosas sabemos, hace tiempo que están infectados por esta ideología, ¿eh? Por esta ideología que es realmente una ideología criminal. Y de suyo, fíjense, así como nosotros levantamos la voz aquí, también a los pocos días Ecuador también saca la noticia, ¿eh? Coronavirus en Ecuador, denuncian que ayuda, y fíjense, ya ellos lo hacen directamente. Uno se pregunta por qué esta maldad. Bueno, no, la respuesta, hay una declaración conjunta. ¿Quiénes firman? ¿Quiénes lideran? Nos están imponiendo una agenda extranjera. Lo que el Papa Francisco llamó con toda claridad, esto es una colonización ideológica. Nos están metiendo una ideología que no responde ni a la identidad ni a la cultura peruana. Pero bueno, entonces, pero ¿de dónde viene esto? ¿Quién promueve? Y sale la siguiente noticia a través de la plataforma Citizen Go, también la replica la agencia de noticias Así Prensa. Coronavirus en Ecuador. Denuncian que ayuda de las Naciones Unidas al Ecuador, que como sabíamos por esos días, la gente se moría en las calles, estaban los muertos en sus casas durante días sin que los puedan recoger porque estaba todo colapsado. Y en esas circunstancias de sufrimiento terrible del Ecuador, que pide ayuda a las Naciones Unidas para afrontar esta pandemia, entonces la noticia es que el pasado 30 de abril el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador confirmó haber presentado a las Naciones Unidas un presupuesto de 46 millones de dólares para la implementación del denominado Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19. En la página 22 del texto se especifica que uno de los objetivos del plan es mantener la continuidad de la así llamada salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva. Este término, servicio de salud sexual y reproductiva, en el argot de estos organismos internacionales y de estos protocolitos del sector de salud, siempre significa, incluye siempre el aborto, siempre, hermanos, el aborto y esta llamada píldora del día siguiente, que es una bomba hormonal y que uno de sus efectos secundarios es también abortivo. Acceso a anticoncepción, incluye anticoncepción de emergencia, esto es la píldora del día siguiente, el aborto legal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la ayuda condicionada a promover, esto se descubrió ya en el Ecuador. Y ahora, hace un par de días, ya se ha levantado la voz, esta voz que nosotros levantamos aquí el 8 de mayo, se ha ido levantando también en otras partes. Y hace un par de días, la Asociación de Médicos por la Vida Internacional, es una asociación internacional de médicos, ha expresado su preocupación por la firma de 59 países de una declaración conjunta para la promoción del aborto en medio de la pandemia del coronavirus y ha pedido a los países centrarse en mejorar el acceso a servicios básicos para las madres a fin de realmente evitar la mortalidad materna. No les leo todo porque es un poco largo y el tiempo se nos va quedando corto, pero sí quería destacar esto, queridos hermanos y hermanas. Como vemos, esto no es una casualidad que saquen una norma de 15 páginas y en unas letritas pequeñas nos pongan estas disposiciones. No se le ha ocurrido a alguien en su escritorio en el Ministerio de Salud, esto viene digitado desde fuera. Y esto es, como repito, lo que el Papa llama una colonización ideológica. Por eso, aparte de todos estos pronunciamientos que les leí el otro día, que les leo ahora, también la Coordinadora Regional por la Vida ha levantado su voz y ha empezado una campaña, se llama una campaña, una alerta, para pedirle al señor Presidente de la República que deroguen estos 2 puntos de esa directiva. No se está pidiendo que se derogue toda la directiva, pero sí que se derogue estos 2 puntos de la directiva. Ha comenzado hace 3 o 4 días, es una campaña que se hace a través de Internet y hasta anoche, según me informaban, y estábamos con 9.000 y pico firmas. Se hace por Internet, está el texto de la carta, que
se puede leer y si uno está de acuerdo, primero hay una explicación de la situación, ¿no? Que la pueden ver, repito, también con más extensión en nuestro video del 8 de mayo, y luego el que quiere ve la carta y si está de acuerdo la puede firmar y va directamente al correo electrónico del Palacio de Gobierno, señor Presidente de la República. He pedido que pongan, esto es una iniciativa de la Coordinadora Regional por la Vida, pero sí he pedido que pongan muchísima gente, fieles de nuestra arquidiócesis y de otras partes, se están sumando y he pedido que pongan también el banner con el link de donde puedes encontrar esa carta y yo les pido de corazón, queridos hermanos, que no nos quedemos callados. Por lo menos pidamos al señor Presidente de la República, ya verán que es una carta alturada, el texto me parece que está muy bien hecho y seamos consecuentes con nuestra conciencia, como hemos dicho tantas veces en estas semanas, seamos consecuentes con nuestra conciencia. No nos podemos quedar mirándonos, porque como no es mi problema que los demás se fastidien, no, tenemos que defender a nuestros adolescentes, defender a nuestras mujeres, que muchas veces por presión, por miedo, etcétera, además vete a saber en manos de qué médico caen, y si es un médico abortista, porque los hay lamentablemente, hay gente mala que odia la vida, y pueden asustar, ay, estás con COVID, el niño, te puedes morir tú, se puede morir, cuando la realidad puede que no sea esa, y entonces se está matando mucha gente. Dicho sea de paso, el otro día conversando con un obispo que me felicitó, digamos así, por la denuncia que hice el 8 de mayo y me dijo, te faltó decir una cosa, que el aborto es causal de excomunión, que si una persona aborta de modo intencional, no es una pérdida, ¿se entiende?, ¿no? Queda automáticamente excomulgada, es decir, no puede recibir sacramentos, es un pecado sumamente grave matar a un niño en el seno de su madre, efectivamente. Entonces yo los invito, queridos hermanos y hermanas, con toda libertad, por supuesto, invito, naturalmente no obligo a nadie, pero sí los invito encarecidamente a entrar a ese link y leer y enterarse, si están de acuerdo, firmar esa petición respetuosa al señor Presidente de la República para que deroguen estos números de este protocolo. Y luego, para terminar, quería también introducir un tema nuevo, digamos, en estos encuentros, pero que no es nuevo para muchos de ustedes. La situación por la que están atravesando las comunidades educativas de los colegios que se llaman colegios católicos. Y digo comunidades educativas porque cada colegio, desde la visión de la Iglesia, es una comunidad educativa que está compuesta por los alumnos, por supuesto, por los profesores, el personal administrativo y auxiliar y también los padres de familia. Es toda una comunidad educativa. Algún día les tendría que hablar sobre cuál es la concepción de la Iglesia respecto a lo que se llama la educación católica. Entonces, esta situación no es una situación que pasa únicamente, digamos, el colegio, como dice, alguno puede entender mal el colegio, pero el colegio fue una institución distinta a mí, que soy padre de familia, o como una situación que pasan los padres de familia como si fuera una cosa distinta del colegio. Atentos con esto, no. De suyo, la situación es de la comunidad educativa. Y toda la comunidad educativa conformada por estos miembros que les acabo de decir, estamos, digamos así, inmersos en esta situación de crisis de la pandemia. Esta situación de crisis que ha implicado, hablando de comunidad educativa, fundamentalmente dos aspectos. Otros más, pero quiero concentrarme en los dos que hoy día son los que están causando más preocupación y en algunos casos incluso pueden causar cierto enfrentamiento. Primer aspecto, que los niños no pueden ir a la escuela, Y para no perder el año, el gobierno ha dispuesto que se den clases por la vía virtual. Esto es un primer aspecto. Ese primer aspecto ya conlleva, digamos así, una serie de innovaciones para todos. Primero, vamos a ponernos primero en los papás, ya en la familia. Primero,
los niños que se tienen que adecuar a recibir clases por internet, ¿no es cierto?, cuando no están habituados a ello. Se tienen que habituar a trabajar en sus propias casas en base al material que se les transmite, etcétera, etcétera. Entonces, para los mismos niños todo esto es una novedad que se tienen que ir adecuando. Niños y adolescentes, ¿no? Los padres de familia, una enorme novedad. Para muchos esto implica, ¿no?, el tener, por ejemplo, que pagar por un servicio de internet que tenga mayor cobertura. Algunos a lo mejor no tenían el internet en su casa o lo tenían en el aparatito, en el celular, con una capacidad de megas, no sé cómo se llama porque no es mi especialidad ni mucho menos. Claro, y ahora han tenido que ampliar la cobertura y eso les está costando más. Ahí hay un elemento que no se puede dejar de lado. Al mismo tiempo, tienen que estar con sus hijos más tiempo, al lado de sus hijos, ayudándolos en las tareas, a comprender, a conectarse, a ver que el chico esté atento y que no se esté, sobre todo si son niños inquietos, que no se esté distrayendo con otras cosas, que esté atento a las clases, supervisar las tareas, que eso en principio tendría que hacerlo todos los días, incluso cuando hay clases presenciales. Pero esto implica también que el papá, la mamá no puedan a lo mejor hacer cierto trabajo remoto tantas horas porque hay que estar con los niños. Sin duda hay todo, digamos, una novedad, hay que innovar y hay que adecuarse a esto en la casa, en la familia. Por otro lado, también los profesores, porque una cosa, aquellos de ustedes que son profesores lo entenderán también como yo, que soy profesor de hace muchos años. Una cosa es, y hasta ahora sigo siendo profesor, doy clases a los seminaristas todos los años, una cosa es dar mi asignatura, que yo ya la doy desde hace varios años y ya sé cómo darla de un modo presencial, estoy habituado. Entonces el preparar las clases, claro que las tengo que preparar, porque un buen profesor se está siempre actualizando, pero naturalmente el trabajo de hacer esto es mucho menor que el tener ahora que adecuarme a dar mis clases por la vía virtual, crear distintos materiales, cómo los subo al internet. De hecho, así como recibo correos electrónicos, cartas de padres de familia que me plantean todo esto, que yo lo entiendo muy bien, también hay profesores que me escriben. Y fíjense, curiosamente, no he recibido ninguna carta de un profesor de un colegio del arzobispado, no, pero sí profesores que participan en estos encuentros nuestros, con la misa de 7, y que me van escribiendo y también me cuentan que esto ha implicado para ellos una enorme carga de trabajo. Luego, naturalmente, el colegio, ¿no? El colegio también, porque hay supervisores, hay coordinadores, o sea, sin duda esto implica, ¿no es cierto?, esto implica una serie de cambios para todos. Muy bien. Al mismo tiempo nos damos cuenta de otra cosa, ¿no es cierto? Es lógico que los padres de familia, muchos padres de familia, hoy día no tienen los mismos ingresos que tenían hasta antes de la cuarentena, hasta antes de marzo, ¿no es cierto? Entonces, claro, unos van perdiendo el trabajo, otros los ingresos se les han reducido, y entonces, claro, yo matriculé a mi hijo porque en mi economía planificada yo preveía generar este monto mensual entre yo y mi esposa que nos permitiría pagar esta cantidad. Pero ahora me encuentro con otra situación, ¿no?, que ya no puedo generar esta cantidad. Por otro lado también, mis hijos no están yendo al colegio las 6 o 8, no sé cuántas horas diarias que iban antes, los tengo yo en casa. Entonces el trabajo para mí también aumenta, el costo aumenta, he tenido que comprarme una laptop, he tenido que no sé cuántos. O sea, todo esto, sin duda, hay todos estos aspectos que hay que tomarlos en cuenta. Y entonces surge, naturalmente, este pedido de los padres de familia, ¿no es cierto? Reduzcan las pensiones. Y los colegios, yo creo que en general, unos más rápido que otros, sin duda, ha empezado a revisar sus costos, etcétera, etcétera. En algunos casos de propia iniciativa, en otros casos por presión de los padres. Hay distintas situaciones, hay
ha habido distintas situaciones, ¿no? Y cada uno pues va haciendo las propuestas, etcétera, etcétera. Bien, no podemos analizar ahora todas, pero yo me quiero referir a lo que se llaman los colegios católicos, ¿no? Los colegios católicos, porque muchos de ustedes han recurrido a mí. Primero que les quiero decir, bajo este paraguas, digamos así, de colegios católicos, nos encontramos con tres tipos de colegios, Vamos a ir primero a unos, que se llaman los colegios, entre comillas, privados, católicos pero privados, ¿eh? Por ejemplo, que son los colegios que llevan congregaciones religiosas. El colegio es de propiedad de la congregación religiosa. Y ese colegio, en sus aspectos administrativos, etcétera, etcétera, depende de la misma congregación religiosa. Luego están lo que se llaman los colegios de acción conjunta. ¿Qué son colegios de acción conjunta? Son colegios que son de propiedad de la iglesia, la mayoría se conocen como colegios parroquiales, por ejemplo, que son de propiedad de la iglesia, pero que el Estado pone a los profesores, paga a los profesores, nombra a los profesores. Y paga a todos o paga a algunos profesores. Y el resto los paga la iglesia, digamos así, naturalmente, generando, con el apoyo de los padres de familia, y en algunos casos incluso, si el apoyo para la familia no llega, con una subvención, porque forma parte en algunos casos de colegios para niños de extrema pobreza, entonces en algunos casos los papitos no pueden, entonces la iglesia subvenciona para que el colegio pueda hacer un buen servicio. Y luego hay otro tipo de colegios, que son los colegios que dependen directamente del arzobispado, que en Arequipa, en nuestra arquidiócesis, que dependen directamente del arzobispado, son solamente 5 colegios, ¿eh? Que son, los 5 colegios son conocidos: el Colegio San Jerónimo, un colegio muy, muy antiguo; el Colegio Claret, que antes se llamaba Claretiano. Luego tenemos 2 colegios que en Majes el Pedregal, el Colegio de la Sagrada Familia, el Colegio Nuestra Señora de la Paz. Este cuarto es acción conjunta, pero depende del arzobispado. Y en Paucarpata, al lado de la parroquia, tenemos el Colegio Jesús Nazareno de Paucarpata, que también es de acción conjunta. Estos 5 colegios dependen del arzobispado. ¿Qué es lo que se ha hecho con estos colegios? Quiero que ustedes lo sepan, ¿no? Cada uno ha respondido a la situación según sus posibilidades, El Colegio San Jerónimo, y quiero decirlo con toda transparencia, ahora van a ver por qué, el Colegio San Jerónimo ha reducido la pensión desde el mes de marzo hasta en el 90%. Y de abril en adelante, mientras dure esta situación de clases no presenciales, hasta el 50%. En la directiva o el comunicado que ha enviado el director del colegio, el director administrativo y financiero, explica bien a los papás. Dice, mire, no es que reducimos 90 o 50, es hasta 90% o hasta 50%, porque confiamos en que así como hay algunos papás que no pueden pagar más del 50%, otros sí pueden pagar porque no han perdido el trabajo y siguen cobrando. Entonces a ellos les rogamos que paguen según sus posibilidades, ¿no? O sea, que no se acojan necesariamente al 50%. El colegio es una comunidad educativa, repito, somos todos, ¿no es cierto? Pero sin duda ha sido una rebaja enorme. ¿Por qué? Les digo, ¿por qué? Desde el punto de vista, o sea, nosotros, la iglesia comprende la situación de toda la familia, de todos los padres de familia. Pero por otro lado, claro, hay que tener cuidado, no correr el riesgo de quebrar el colegio. Porque, claro, no se puede dejar de pagar a los profesores porque siguen trabajando. Personal administrativo en general tiene que seguir trabajando. Alguno se podría, como se dice, se podría dar licencia, por ejemplo, sin goce de haber, etcétera, pero también son familias.
también estas personas tienen familia detrás, ¿no es cierto? Así como los padres tienen su familia, también los trabajadores tienen su familia. Y los profesores, repito, están trabajando muchísimo. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que buscar este equilibrio, este es el punto, hay que buscar este equilibrio. En el caso del Colegio San Jerónimo, se ha podido hacer esta rebaja enorme. ¿Por qué? Porque se tenía un ahorro que venía de años ahorrándose de a pocos, para construir el auditorio. Y entonces había ese dinero para construir el auditorio. Pero ante esta situación, claro, se ha dicho, bueno, el auditorio tendrá que esperar un poco. O sea, vamos a ir al encuentro de los padres de familia, ¿no? Repito, no se crean que es ahorro de un año, 2 años, es ahorro de muchos años. De poquito, porque estos colegios, por lo general, o sea estos colegios no tienen fin de lucro, como pueden tener otros colegios que una persona lo funda para tener enseñanza, pero también para tener lucro. No, estos colegios no tienen esa finalidad. Es parte de la pastoral, de la misión de la Iglesia. Pero claro, esta situación se da en el Colegio de San Jerónimo. Luego tenemos otros colegios que los papás, o sea, lo que pagan es muy poquito, muy poquito, ¿no? Uno de estos colegios que he mencionado, puede ser que los papás paguen, por decirles, 100 soles o 150 soles, o creo que son 100. Entonces, claro, un colegio que el papá paga 100 soles normalmente y que tiene, por decirle, 200 alumnos, entonces, claro, bajar de 200 a 100 soles, ¿no? De 100 a 50 soles, ¿qué significa? 50 soles por 200 alumnos, estamos hablando de 10.000 soles mensuales, que es una cifra que, bueno, se puede, ¿no? Se puede, porque claro, se ajusta un poco el presupuesto, entonces ya no me quedan por cubrir 10.000 soles, me quedan por cubrir pues 7.500 mensuales, pues vamos a mendigar a otras personas. No los padres de familia, el colegio, me refiero a las autoridades, ahora les voy a explicar quiénes son, ¿no es cierto? Vamos a ir pidiendo donaciones para ayudar a estas familias que son familias realmente pobres, pero es un monto manejable. La dificultad viene fundamentalmente en otros colegios, ¿no? Y no solamente del arzobispado, como puede ser el Colegio Claret, sino también en otros colegios de los cuales varios de ustedes me han escrito, ¿no? Y por las noticias también se sabe, ¿no? O sea, vamos a decir nombres, por decir algún nombre, porque ha salido en los medios de comunicación, lo digo, si no, no lo diría, ¿no? El Colegio de los Salesianos o el Colegio María Auxiliadora, también he recibido alguna noticia del Colegio Nuestra Señora del Rosario, Colegio Santísimo Salvador, estos colegios que los llevan órdenes religiosas, salvo el Claret, ¿no? Claro, entonces, ¿qué dice? Oye, si el San Jerónimo ha rebajado 50%, también rebájanos a nosotros el 50%. Pero claro, esto les quiero decir una cosa. Cuando yo recibo estas noticias de ustedes, yo naturalmente comunico, lógicamente, sin decir fuente, pero sí, padre, madrecita, ha recibido esto, a ver qué pasa, ¿no? Siempre respetando la autonomía administrativa de los colegios. Esto quiero siempre, y siempre cuando me escriben les digo, mire, este colegio es de una congregación religiosa, el obispo no interviene en la administración, pero sí podemos hacer puentes, ¿no? Y entonces, y les digo una cosa, que hasta ahora todos los colegios me han enviado, cuando yo he intervenido a pedido de ustedes, su estructura financiera. Y humildemente les digo que yo veo, ¿no?, que en esto se están haciendo esfuerzos enormes para que los colegios no quiebren, Pero, monseñor, no sé qué, yo lo que les quiero y les puedo decir es solamente esto. Yo comprendo la situación. El obispo, en este sentido, humildemente les digo, tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene el obispo? Que el obispo piensa y ve por todos. No ve solamente por los profesores, no ve solamente por el personal administrativo. Humildemente les digo, ni siquiera ve solamente por lo que, entre comillas, podemos decir institución, colegio, aun cuando sea el dueño. Ve también por los padres de familia, ve también por los niños, porque el colegio está en función de la familia, está en función de los niños. Es parte de nuestra misión.
Y entonces yo, claro, yo veo las estructuras y en general, comprendo lo que me quieren decir, pero pues yo no soy el técnico, yo no soy economista, yo soy un pastor. Yo soy un pastor. Y esto quiero que lo sepan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre sugiero y propongo? Por favor, dialoguen, siéntense, convérsense, analicen. Porque también es verdad que un padre de familia sepa de economía y nos pueda decir, ¿por qué no ajustamos un poquito aquí? Usemos esta fórmula. Lo que tenemos que evitar es que los colegios quiebren. ¿Por qué si quiebran? Los niños se quedan sin colegio. ¿No es cierto? Eso tenemos que evitarlo. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo los padres de familia, o sea, cómo se hace todo esto asequible a los padres de familia. Y quería yo terminar con esto, ¿no? Porque muchos dicen, Monseñor, usted mande que reduzcan las pensiones, Monseñor, usted no sé qué. Y entonces quería terminar nuestro encuentro leyendo esto de los Hechos de los Apóstoles, que lo hemos leído hace poco en la misa, como primera lectura. Dice así, ¿no? Dice es el capítulo 6, lo pueden leer ustedes después. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, la iglesia empezaba a crecer, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Los helenistas eran los que no eran judíos, que se incorporaban a la iglesia, ¿no es cierto? Pero que no eran judíos. Y los hebreos eran los judíos que acogían el evangelio y entraban a formar parte de la iglesia. Entonces la comunidad empieza a crecer, compuesta fundamentalmente por dos grupos de personas: los que venían del pueblo de Israel, los judíos, y los que venían de otras partes, ¿no? Y entonces estos que venían de otras partes, que el autor le llama los helenistas, se quejaban contra los hebreos porque sus viudas, decían, eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Decía, oye, se quejaban a los apóstoles, ¿no? No están atendiendo, ustedes son la cabeza de la iglesia, intervengan, no nos están atendiendo bien. Los 12, los apóstoles, convocaron la asamblea de los discípulos, y dijeron esto, atentos: no parece bien que nosotros, los apóstoles, abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. ¿Por qué? Porque Jesús a los apóstoles les dio un mandato muy concreto, que fue la oración y la predicación. Ese fue el mandato. Dice el Evangelio, Jesús los llamó para que estuvieran con Él, la intimidad con el Señor, y para enviarlos a predicar el Evangelio. Entonces los apóstoles se dan cuenta que empiezan a dedicar tiempo a estos problemas que son serios, que son ciertos, pero que son de asuntos de orden temporal, y dicen esto: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, encargarse de estos asuntos que se llaman de orden temporal, asuntos de economía, asuntos de estos. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, porque eso es lo específico del apóstol y es lo específico también, queridos hermanos y hermanas, de los sucesores apóstoles, que somos nosotros los obispos. ¿Por qué les digo esto? Porque cada colegio tiene aún los que dependen del arzobispado, hermanos y hermanas, tienen su propia administración. Atentos. Pero no solamente eso, sino que hay un consejo en el arzobispado, hay un equipo que acompaña y supervisa a estos colegios, tanto desde el aspecto académico, pastoral, como desde el aspecto de la economía. Este consejo que supervisa la economía está compuestos por laicos, como manda el Código de Derecho Canónico, que saben, que son expertos en estas materias. El obispo no es experto en estas materias. Y no es experto, ¿por qué? Porque no le compete. Esto es lo que quisiera que entienda. O sea, algún padre de familia, que además a varios los he llamado para explicárselo, le decía, mire, señor, si fuera por mí, y justamente por eso yo no debo intervenir, porque si fuera por mí, ¿sabe lo que yo haría? Hace tiempo les hubiera dado todo gratis y los colegios se hubieran quebrado. Cuando yo llegué a Arequipa,
Yo venía a ser obispo auxiliar, era el segundo en la diócesis del Callao. Cuando yo llegué a Arequipa como arzobispo, efectivamente al poco tiempo comencé a recibir pedidos, una familia, por favor, una beca para mi hijo, por favor. Y efectivamente, como buen pastor, empecé a decir beca, beca, y un momento los directores decían, monseñor, usted no puede estar dando becas a todo el mundo, porque el colegio quiebra. Nosotros tenemos un reglamento, usted es un pastor, y tienen razón, y tenían razón, ¿no es cierto? Por eso yo ahora, cuando recibo, traslado, porque para eso están los laicos que están debidamente preparados. Si fuera por mí, humildemente les digo, se los digo, tengo que reconocerlo, porque mi corazón me traicionaría, tengo un corazón, la verdad, muy grande, yo hubiera quebrado todos los colegios hace tiempo, y sus hijitos no tendrían colegio. Entonces en esto tengo que respetar, aparte porque la Iglesia también tiene sus normas, y también no se crean que los obispos yo no soy dueño absolutamente de nada, y no estoy facultado para disponer del patrimonio de la Iglesia. No se crean que el obispo es un monarca o un señor feudal, no, hay normas. Los obispos los tenemos que dejar aconsejar, tenemos consejo, el colegio consultor, consejo económico, tenemos organismos que nos limitan, y en buena hora que nos limiten y que nos ayuden. Les quería informar todo esto para que estén al tanto, ¿no? Cómo funcionan las cosas. Dicho esto, yo no digo si está bien 50, 40, 90 o 37, humildemente les digo, hermanos, porque no sé, porque no es mi campo, porque yo no soy técnico en estas materias. Pero lo que sí les puedo decir es que soy testigo de que los colegios que dependen de mí y aquellos a quienes yo he pedido información, más que información, ¿cómo se dice?, intercedido, yo soy testigo de que los colegios están haciendo todo lo posible, los colegios católicos, por atender a la necesidad de los padres, al mismo tiempo sin poner en riesgo la continuidad del colegio, que sería trágica para todos. Y en esto les quiero invitar a todos, he invitado también a los equipos administrativos de los colegios, a todos a hacer las cosas de cara a Dios, ¿no? Y tratar, si hay alguna dificultad, solucionarla a través del diálogo, buscando juntos lo mejor para toda la comunidad educativa y especialmente para los niños y los adolescentes, que son quienes más nos necesitan, tanto ustedes como papás, como la educación católica que también reciben en el colegio. Dicho esto, naturalmente no es que con esto sé que no vamos a solucionar todos los problemas, pero sabemos que si rezamos juntos y estamos unidos podremos sí afrontar los problemas y salir lo mejor posible de esta situación. Recemos unos por otros, pidámosle también a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros y que nos ayude a recordar que iglesia somos todos, no hay dos bandos, el pastor y los laicos, el colegio entre comillas y los padres de familia como si fueran bandos contrarios. No, somos uno y juntos tenemos que buscar la solución a todas las situaciones que nos toca pasar. Terminamos entonces dirigiéndonos una vez más a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que es tan buena, y juntos le decimos: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de despedirnos, quería invitar a los niños a tener un encuentro. He pensado que este sábado, en lugar de tener la misa a las 11 de la mañana,
tener otro encuentro con los niños, que el otro día estuvo tan bonito. Luego varios me han hecho llegar sus fotos, sus dibujos, los he visto también en la campaña Enciendo una luz, comparto esperanza. Y para este sábado quería tener otro encuentro con los niños, invitar a todos los niños a tener un encuentro, que esta vez estoy viendo, yo de estas cosas no sé, pero aquí los padrecitos más jóvenes me ayudarán, que es un encuentro interactivo. O sea, yo también voy a tener aquí una tablet, algo que me prestarán, y ya tendré que aprender un poquito, alguien me asesorará, y va a ser un encuentro bonito de diálogo entre los niños, entre todos, a través de ustedes van a estar ahí con su Facebook, creo que ahí también se puede, ¿no? Mientras uno está con el Facebook puede mandar mensajitos, ¿no? Y yo desde aquí les voy respondiendo o haciendo preguntas. En fin, si les parece bien, sería este sábado a las 11 de la mañana, en lugar de la Santa Misa, tenemos este encuentro con los niños. Para la Santa Misa, como se está pasando por Facebook de tantas parroquias, pueden ustedes encontrar seguramente otros horarios adecuados, pero con los niños me gustaría estar nuevamente, porque el otro día la pasamos tan bonito. Nada más entonces, recemos unos por otros, sigamos rezando por el Padre Denis, el Padre Richard, por nuestros sacerdotes, familiares, amigos enfermitos, y Dios mediante nos vemos a partir de las 7 p.m, nos vamos juntando para la misa de la tarde. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.